yo antes le había reseñado, bienvenido doctor, ¿cómo está? Qué gusto saludarle. Yo había reseñado lo que publica hoy el diario El Comercio. Hace unos instantes les leía lo que ha declarado el ex fiscal jefe de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo, quien ha dicho que el mundo está listo para detener crímenes masivos, pero no a la corrupción, pero no la corrupción. Y agrega en sus declaraciones que los líderes políticos ya no pueden cometer genocidios para conservar el poder, pero faltan herramientas para condenar a los corruptos. Y entre otras cosas dice, por ejemplo, lo que les reseñé hace unos instantes, ¿no? ¿Qué significa la corrupción? ¿Qué significa para las economías? Pues bien, él dice, el mundo hoy enfrenta corrupción. Destruyen los corruptos, los actos de corrupción, que son más difusos, destruyen la economía y le quitan la plata a los pobres. La corrupción es el juego de la élite en todo el mundo. Bueno, esto demuestra una vez más que hay que seguir luchando pues contra la corrupción, doctor Arbizu, ¿no es cierto? Sin duda, sin duda. Y bueno, yo agregaría lo que dice el profesor argentino Moreno Ocampo, un estudioso en la materia, sí, claro perfecto. Que sí, es ampliamente conocido. Que además la corrupción vulnera derechos fundamentales. O sea, detrás de cada acto de corrupción, de un acto de corrupción hay vulneración de derechos ciudadanos. Ajá. O sea, cuando se va a cobrar indebidamente la matrícula o una cuota adicional a la matrícula de un colegio público, se está poniendo en suspenso, se está vulnerando el derecho a la educación del muchacho que va a ser inscrito ese día en ese colegio público, pero además se está extendiendo esa vulneración al derecho de todos, ¿no? O cuando alguien va a entregarle a un auxiliar jurisdiccional un dinero para copias o para que vulnerando su función influya sobre el juez en una decisión determinada, se está poniendo en suspenso, se está vulnerando el derecho de acceso a la justicia de esa persona, pero además se está inoculando en el imaginario colectivo que para obtener una sentencia favorable o una sentencia como uno desea, hay que tener dinero o hay que tener influencias, ¿no? Es así de nociva la corrupción. Ciertamente eso supone también una vulneración al bolsillo de la gente. El presidente Ollanta en las últimas semanas y meses ha reiterado en cada discurso, siempre ha dicho, ¿no?, en el interior del país, que todos tenemos un compromiso, así como hay en defensa civil, que todos somos defensa civil, entonces todos ahora somos parte de ese frente de lucha contra la corrupción. Ahora, las normas que se han dictado, las decisiones políticas, la creación de comisiones anticorrupción, esto está ayudando, digamos, a agilizar los mecanismos y las herramientas para ejercer una mejor, digamos, capacidad de control sobre los recursos públicos que se administran en tantos sectores. Yo creo que se ha avanzado, es verdad, bastante más este último año en una dimensión punitiva de la corrupción, es decir, una vez que ocurre la corrupción se castiga al culpable, se buscan responsables, una vez que estos responsables son hallados y son condenados efectivamente de manera firme, se hace lo que estamos haciendo para cobrar la reparación civil, que no es otra cosa que la indemnización que le debe esta gente al Estado, pero hay un correlato que está fortaleciéndose también en esos últimos meses, que es la parte que es una dimensión preventiva, ¿no?, que tiene que ver efectivamente con el control, que tiene que ver efectivamente con la transparencia. Yo creo que hay anuncios importantes en ese sentido del Ejecutivo, en el sentido, por ejemplo, de la creación de la unidad de la Autoridad Central para revisar el cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información. Yo decía la vez pasada que no hay mejor desinfectante que la luz del sol, ¿no? O sea, si tenemos transparencia, si los actos de todo funcionario público están quedan al escrutinio de del ciudadano en general, pues seguramente se van a reducir los actos de corrupción, ¿no? Ahora, la gestión anterior estuvo plagada, digamos, de una serie de actos que se están investigando, esto es a nivel ya de Congreso, y el congresista Tejada ha dicho que va a faltar tiempo en realidad para verlos todos. ¿Cuál es la opinión que tienes al respecto? Bueno, sí hay indicios suficientes de que ha habido algunos sectores en los que además se ha ocurrido una serie de actos irregulares con mayor incidencia.
del tema Petroaudios, nomás que es un caso que tiene ya 4 años sin que siquiera haya una acusación que haya pasado por una revisión en sede jurisdiccional. Derivan una serie de casos y una serie de investigaciones preliminares que se han abierto ya en contra de algunos exfuncionarios del gobierno anterior. Sí, hay una serie de casos que van a seguramente darle mucho más trabajo a la comisión que dirige Sergio Tejada. Ahí, por ejemplo, esta mañana conversamos con Rogelio Canches, que es presidente de una comisión que investiga lo de Forsur, ¿no es cierto? Y él decía, tenemos que convocar de grado fuerza a los funcionarios que han sido citados y que no vienen. Yo me pregunto, ¿hay un mecanismo que está debilitado? Porque ¿cómo es posible que ante un llamado de una comisión investigadora del Congreso, ciertos funcionarios digan, no voy, no van, hasta que no le digan de grado fuerza? Y siguen trabajando en la administración pública? Eso no tiene sentido, ¿no? Sí, pues, no, y teniendo el Congreso además las herramientas para efectivamente citarlos de grado fuerza desde la primera negativa, digamos, acudir, ¿no? Pues yo creo que no se están poniendo en ejecución algunas medidas que puede tener el Congreso a nivel de comisiones investigadoras. Recordemos que las comisiones investigadoras no solamente tienen facultad para citar de grado fuerza a un funcionario o una persona que ellos quieran investigar o simplemente interrogar, sino que pueden pedir una serie de medidas preliminares como el levantamiento del secreto de bancario, el levantamiento del secreto de las comunicaciones, como medidas preliminares dentro de la investigación de la comisión investigadora. O sea, esas facultades deben ser ejercidas, pues. O sea, es bastante más sencillo, de hecho, solicitar ese tipo de medidas a través del Congreso que solicitarlas en una investigación preliminar en el Ministerio Público. Y sin embargo, creo que no se está tomando en cuenta este tipo de facultades y facilidades, ¿no? Ahora, si nos remitimos a casos de tiempo más atrás, el caso de Augusto Blacker Miller, que acaba de ser detenido, ¿no? Violando incluso la ley de migración en Estados Unidos, donde estaba siendo observado por un trámite de extradición que hay aquí en el Perú, ¿no es cierto?, hacia ese país. ¿Cuál es su situación actual finalmente? ¿Esto va a ayudar a aligerar el trámite que viene realizando el Perú ante Estados Unidos de repente por haber infringido, digamos, una ley de migración? Habría que ver si efectivamente hay un requerimiento de las autoridades norteamericanas por esa infracción. Lo que tendría que ocurrir efectivamente es que Albania expulse al requerido hacia Estados Unidos para que siga el proceso que venía cumpliendo. Otra posibilidad, es una posibilidad que ya estamos observando, es solicitar simplemente la extradición con Albania en base al principio de reciprocidad. ¿Por qué se le procesa a Blacker Miller? ¿Por qué se pide la extradición? Bueno, sí, hay que recordar. No, yo sé, digamos, Miller, sí, específicamente... Sí. Él fue canciller de Fujimori, sí. Yo me acuerdo que en las conferencias de prensa que yo asistía, él era un defensor pues así, ¿no? O sea, no había nada negativo, nada, todo era positivo, no había que objetarle nada porque se molestaba además. Y dicho sea de paso, me acuerdo, ustedes saben, amigo, que yo trabajo en la prensa extranjera, por ahí tengo un cheque sin fondo del señor Blacker Miller, que pagó un cheque sin fondo, que ahí lo tengo guardado, por ahí voy a buscarlo, ¿no? Que era por una parte de servicios de noticias internacionales, y él giraba cheques sin fondo, pero como era el canciller, no hay problema, ¿no? Blacker Miller no solamente participó del gabinete durante la decisión de la interrupción del orden constitucional, no solamente participó del gabinete, sino fue un activo asesor del presidente, un operador efectivamente, para tomar la decisión del cierre del Congreso, de la intervención en el Poder Judicial, de luego el convencimiento de las cadenas internacionales de que aquí no había pasado nada, de que aquí no había habido un orden de la democracia, un quebrantamiento de la democracia, digo. Blacker Miller fue efectivamente un operador importantísimo. De hecho, de eso da cuenta la acusación del Ministerio Público, que solicita para él una pena mayor que la que solicitó para todos los demás ministros de Estado. Sí, efectivamente, amigos, estamos conversando con el procurador anticorrupción Julio Arbizu, porque también habría que saber si en la relación que ellos tienen de procesos, ¿cuántos hay prófugos de la justicia por actos de corrupción? Por ejemplo, el general Malca hasta ahora no lo agarran. Así es. Y el general Malca, por ejemplo, que fue también ministro de Defensa del gobierno del señor Fujimori, también tiene un requerimiento, una acusación pendiente. Aparentemente está en México,
¿no? Es la última información que se tenía, pero claro, aquí hay que recordar que en los últimos años ha habido un descuido, una lenidad total de la Procuraduría y algunas autoridades judiciales en relación a ver la situación jurídica de estas personas que habían burlado la acción de la justicia, ¿no? ¿De extradición? Hay pendiente ya pedidos de extradición, por supuesto. Hay que recordarlo del general Malca, ¿no? Por eso fue muy Malca Villanueva, que fue muy notorio esto de que él guardaba varios millones de dólares en su colchón, ¿no? Sí. Y que como ya el colchón ya no le daba más, entonces decidió el saldito guardarlo en su almohada. Una cosa increíble, tenía como 8 millones de dólares. La línea de Radio Nacional, ahí están desarrollando importantísima información también don Alberto Augusto con el procurador anticorrupción Julio Arbizu. Adelante. Gracias, Jennifer, gracias amigos de TV Perú. Efectivamente, en la plataforma de noticias estamos aquí justo con el procurador anticorrupción, el doctor Julio Arbizu, que nos estaba contando, nos estaba reseñando todas las acciones que se toman en este momento a través de la Procuraduría para insistir en este combate firme contra la corrupción. Nosotros mañana vamos a reanudar nuestra campaña anticorrupción, que la mantenemos siempre cada mañana, porque no es justo lo que está ocurriendo. Como dice este experto ex fiscal del Tribunal Penal Internacional, de que todo lo que significa la corrupción para un país, se pierden recursos, es decir, se afectan poblaciones enteras porque no se les puede dar las suficientes atenciones, porque ese dinero va a manos de los corruptos. Doctor Arbizu, estamos justamente con TV Perú. Usted nos decía que se abandonó en el gobierno anterior, aparentemente no se tuvo una procuraduría muy superactiva como la que ahora aparentemente están insistiendo en ver no solo los embargos y la persecución de los corruptos. No, sí, pues es verdad. De un lado, se había desatendido el caso del pago de la reparación civil de los efectivamente condenados de manera firme, pero además se había olvidado que había gente que había eludido a la justicia peruana y había fugado del país y se había protegido en algunos casos en países donde no existía el principio de donde no se podía acudir al principio de la doble incriminación, para olvidarse, ¿no?, de responder por sus actos ante la justicia peruana. Nosotros estamos reactivando eso. No solamente en el caso de Blacker Miller, que es un caso reciente, sino que lo hicimos también en el caso de Fujimori y conseguimos efectivamente la ampliación de la extradición. Creo que estos casos no pueden quedar en el olvido. Y un caso como el de Blacker Miller, todavía menos. Yo creo que el momento bisagra, que después del cual el Estado empieza a abrirse a una mafia que capta todas sus instituciones, es el 5 de abril de 1992. Y eso, es decir, la acción que da lugar a la interrupción del orden constitucional no puede ser tenida como un delito político o como una acción política. Un delito político o una acción política supone la persecución de un fin altruista. Por ejemplo, en un gobierno dictatorial alguien se levanta para poder restituir la democracia. Eso probablemente pueda suponer típicamente un delito político, no que es todo lo contrario, ¿no? En el caso de las reparaciones al Estado, si bien es cierto, se está haciendo, digamos, el cobro de alguna manera, por un lado. Por otro, el caso del señor Fujimori, por ejemplo, que da una dirección falsa, cometiendo delito de falsedad genérica, creo, y también de contra la fe pública. ¿Qué se hace cuando todos sabemos que el señor, al no reconocer su culpabilidad, tampoco quiere pagar esta reparación? Sí, pues, y yo escuchaba ayer algunos abogados importantes, con experiencia, que decían que no, que aquí no hay delito porque el documento debe probar los hechos, no, en este caso la dirección o el domicilio del señor Fujimori. Bueno, aquí el mensaje en todo caso del señor Fujimori y su defensa es que una vez que el señor Fujimori sea eventualmente liberado porque purga su condena completa, por la razón que fuese, va a ir a vivir a ese lugar en el RIMAC, ¿no? Y ayer escuchaba a su defensor además sostener... Es una casa que se cae por pedazos. Que está además declarada inhabitada, entiendo yo. Entonces, inhabitable. Claro, entonces además sostener la defensa que como hay un vacío legal en la medida en que no es posible señalar como domicilio el penal de la DIROES, pues por ahí puede colarse entonces una falsedad. Esto es realmente no solamente indignante, ¿no? Sino en el caso insólito. De Fujimori, ¿cómo está el proceso de los diarios Chicha, que fue la ampliación de la extradición? Es
un procedimiento largo previo a la acusación que tiene que emitir el Ministerio Público, pues esto debía salir primero de la Corte Suprema chilena, donde se emitió la resolución que dio lugar a la ampliación de la extradición. Exacto, esto pasó al Ministerio de Relaciones Exteriores chileno, del Ministerio de Relaciones Exteriores chileno tiene que pasar a su par peruano, luego de ahí al Poder Judicial peruano, y el Poder Judicial peruano recién al Ministerio Público. Yo entiendo que el documento todavía está en tránsito. Todavía no ha llegado al Ministerio Público para su pronunciamiento. ¿Y de qué manera puede eso afectar eventualmente el proceso que supuestamente está en curso del indulto humanitario? Bueno, son dos cosas totalmente distintas. El indulto tiene que ver únicamente con los procesos que han devenido ya en penas firmes, penas que se vienen purgando. Pero el indulto eventualmente, vamos a ponernos en el caso ya, que se otorgue, ¿libera de responsabilidad en el caso de los diarios Chicha? No, de ninguna manera. Precisamente porque el indulto tendría efecto únicamente en las penas firmes, en las penas de carácter firme. Este es un proceso penal que todavía no ha llegado siquiera a la etapa de juicio oral. Y aquí, y es bueno recordarlo, subsiste la medida de detención para el señor Fujimori. Aquí no ha habido una variación de la medida de detención por una de comparecencia, de tal manera que en la eventualidad negada de la concesión de un indulto, Fujimori tendría que afrontar este nuevo proceso en detención. Bien, ahora, la situación que se ha configurado con el señor Fujimori, digamos, preocupa en el sentido que hay un reclamo por un indulto presidencial, y por otro, su estado de salud. ¿En qué situación se encuentra esto, doctor Arvizu? Bueno, para saber exactamente cuál es el estado de salud del señor Fujimori, habría que esperar el pronunciamiento primero de la Junta Médica que convoque la Comisión de Gracias Presidenciales, eso para efectos del indulto, y lo otro, que es separado, si eventualmente se abre la etapa de juicio oral y el señor Fujimori no puede afrontar la sesión de instalación de audiencia del juicio oral, por ejemplo, habría que hacer una nueva evaluación de los médicos del Poder Judicial, ¿no? Amigos de TV Perú, plataforma de noticias, Jennifer, muchísimas gracias. Hemos escuchado importantes declaraciones del procurador anticorrupción, el doctor Arvizu, y obviamente vamos a continuar atentos con el desarrollo de las noticias de la jornada, siempre enlazados Radio Nacional y TV Perú. Muy buenos días. Justo nuestro saludo también al procurador anticorrupción Julio Arvizu Olinda. 8:27 Muy bien, minutos. continuamos entonces. A ver, vamos a ver, ¿cuánto se ha recuperado hasta el momento, procurador, de plata que se ha localizado en cuentas secretas y cuentas hasta el momento? Hasta el momento hay más o menos 220 millones de dólares recuperados desde la instauración del subsistema, ¿no? En este último año lo que se ha conseguido es... Recuperado. ¿Y dónde está ese dinero ahora? Ese dinero entró, recordará usted que había un fondo que era el FEDADOI, ¿no? Que estaba destinado para precisamente ¿cuál es el saldo fortalecer la verdad que no conozco, no lo sé. ¿Pero quién no lo sé. el FEDADOI? Lo administraba un funcionario del Ministerio de Justicia, pero lo que ha pasado después de la promulgación del decreto legislativo 1014 es que todos los fondos que administraban recursos de producto de decomisos, incautaciones, han pasado a lo que hoy se llama el CONABI, el Consejo Nacional de Bienes Incautados, ¿no? Entonces ya no existe pues FEDADOI, no existe el fondo del Ministerio del Interior. Claro, yo me imagino que ahí está habiendo una liquidación para saber cuánto es lo que queda, ¿no? Un poco ese dinero, lo lógico sería utilizarlo para las campañas de lucha contra la corrupción, ¿no? Ese fue el fin. Yo entiendo que efectivamente eso ocurrió en años pasados. De hecho, eso ocurrió del 2000 al 2005, sin ninguna duda. Yo lo recuerdo, pues yo era parte de la Procuraduría y recuerdo que el mandato era pues que ese dinero que entraba efectivamente al FEDADOI sirviera para fortalecer el sistema, ¿no? Que efectivamente estuvo fortalecido en esos años. Luego ya todos sabemos cómo decayó y habría que saber si efectivamente se siguió invirtiendo en eso, ¿no? Procurador, ha sido un gusto nuevamente conversar con usted. Hay que seguir adelante, ¿eh? En esta lucha. Mañana nosotros vamos a renovar nuestra campaña, que siempre la hacemos temprano. Alentamos a la gente a que de ninguna manera acepte la corrupción, porque a veces nos genera una frustración escuchar a ciertos ciudadanos que dicen, bueno, pues si hace obras, si roba no hay problema. Dicen, no, pero esto no es así, ¿no?
No se puede aceptar eso. ¿no? Claro, es que eso es terrible, ¿no? Y tomar conciencia, es sumamente importante tomar conciencia de que somos también actores, además que víctimas, somos actores muchas veces de actos de corrupción. Pero muchas veces la gente no sabe que somos la mayoría, la gran mayoría de víctimas, pues, ¿no? Porque además nos perjudica sencillamente en el desarrollo, el progreso del país. Por supuesto, víctimas somos todos, como decía, detrás de actos de corrupción hay vulneración de derechos ciudadanos. Totalmente. Y son de todos, ¿no? Procurador, muchísimas gracias por venir. Gracias realmente, a ustedes. Ha sido un gusto tenerlo nuevamente aquí en las cabinas de Radio Nacional. Estaremos atentos con el tema de la lucha contra la corrupción, que es prioritario para cualquier ciudadano luchar. Nada entre coimas, no dice esas cositas chiquititas, ¿no es cierto? De que sí, le tengo que dar al policía. No, es que eso va generando toda una cadena, pues va acostumbrando a la gente a que todo tiene un precio, ¿no? Y eso no es así. No es un precio ilegal, obviamente, no, eso no es así.